Oración de un perseguido injustamente será nuestro tema en esta oportunidad. Comenzamos diciendo lo siguiente, hermanos. Este salmo es una oración de David, como lo dice el epígrafe, el titulillo. Al parecer, el salmista está pasando por un tiempo de acusaciones graves, acusaciones falsas en su contra. El salmo tiene un tono de gemido, como cuando alguien que es honesto sufre el maltrato de otras personas. Bien, vamos a estar estudiándolo en 3 puntos. Vamos a ver del versículo 1 al 4, el primer punto, plegaria por justicia. El segundo punto vamos a mirar del 5 al 12 y lo titulamos plegaria por preservación. El tercer punto vamos del 13 al 15 y titulamos confesión de seguridad. Bien, estos van a ser los 3 punticos en esta oportunidad y vamos a estudiar este salmo versículo a versículo. Comenzamos. Versículo primero, Salmo 17:1. Hermanos, como un hijo que está siendo perseguido por un enemigo, David ora al Señor. Dice la Biblia Pechita: oh Yahvé Santo, atiende y considera mi clamor. David quiere poner en consideración de Dios su causa. Su causa es justa y su oración es sincera. Miremos un texto paralelo. Vamos a mirar el Salmo 7:8. Salmo 7:8. Dice: el Señor juzga a los pueblos. Júzgame, oh Señor, conforme a mi justicia y a la integridad que hay en mí. Bien. En otras palabras, él está dispuesto a que Dios lo ponga a prueba y que se rectifique si su causa es justa o no. Porque su oración no proviene de labios engañosos. Por eso pide que Dios lo vindique. Esa expresión es muy usada en el libro de Salmos. Vindicar es cuando Dios nos hace justicia y restaura nuestra situación como al tiempo antes de haber sido puestos en entredicho. Versículo 2. El salmista asegura que él es recto. ¿Sí? Y quiero aclarar algo. No significa que el salmista sea una persona perfecta o un hombre sin pecado. Lo que significa es que él es inocente de lo que sea que motivaba a sus enemigos a perseguirlo. Al parecer, los enemigos de él lo estaban persiguiendo por algo particular que no nos cuenta qué es. Se levantaron en su contra. David dice: yo soy inocente de eso. Versículo 3. Dios lo ha puesto a prueba, lo ha visto en la intimidad de su comunión con él, y no se ha hallado iniquidad en el salmista. Miremos Salmos 66:10. Salmo 66:10. Dice: porque tú nos probaste, oh Dios, nos ensayaste como se afina la plata. Cuando el rey David habla de que Dios lo ponga a prueba, significa que él está dispuesto a que Dios lo refine como se hace con el metal fino, el metal precioso. Nos preguntamos, hermanos, ¿será que nosotros podemos hacer esta oración? ¿Será que podemos decirle a Dios: Señor, métenos al fuego de la prueba, examínanos y de verdad no encontrarás malicia en nosotros? ¿Seremos capaces de orar así? ¿Podrá decir eso un cristiano hoy? Dice que la boca de él está apartada de transgresiones. Él ha resuelto de manera personal no transgredir contra su prójimo. Versículo 4. Y ha decidido que sus pasos no dañen a otros. Eso es una resolución bastante buena, hermanos, que debemos imitar. Ahora nos preguntamos, ¿quién más puede decir
que Dios no encontró pecado en él, sino solo el que ha sido perdonado por gracia. Anote estas citas bíblicas: Jeremías 50:20 y Romanos 4 del 5 al 8. ¿Será que si Dios nos examina no va a encontrar iniquidad? Pues hermanos, aquellos que estamos en Cristo no nos va a encontrar iniquidad, porque en Cristo hemos sido justificados, santificados. ¡Qué belleza! Vamos al segundo punto. Plegaria por preservación, versículos del 5 al 12. Tengamos en cuenta que la palabra de Dios tiene un poder santificador, ¿sí? Y algo que es muy característico de este salmo es que David asegura que él ha sido recto, que él es inocente y que su oración es sincera. Entonces da a entender que él se ha estado guardando en esa santificación con el propósito de que cuando tuviera que orar una oración como esta, Dios lo escuchara. ¿Me hago entender? Notemos, hermanos, la motivación de presentarnos justos ante Dios para aclamar y recibir una sentencia favorable. Eso ha sido lo que está haciendo el salmista. Ahora, no estamos hablando de buscar favor de Dios a través de nuestra justicia, porque sabemos que solo por gracia, solo por Cristo. Solo que hay un contraste muy marcado aquí en este salmo. Volvamos al Salmo 17. Note esto. En el 17, versículo 4 dice: yo me he guardado de las sendas de los violentos. O sea, los enemigos de David son personas violentas que tienen caminos tergiversados. Pero mire ahora el versículo 5, dice: sustenta mis pasos en tus caminos. Es un contraste fuerte. Miren la diferencia entre el caminar del salmista y el caminar de los que lo están persiguiendo. Bueno, ahora, en el versículo 5, David pide a Dios que guarde sus pasos de resbalar. Y eso puede significar dos cosas. Primero, le está pidiendo a Dios que lo proteja del peligro. Y segundo, que Dios lo siga preservando en esa rectitud. Porque, hermanos, es cierto, es muy común que las personas pidan seguridad, protección, que Dios los cuide, que Dios los proteja, pero no se dan cuenta que cuando uno le pide a Dios que lo guarde a uno está orando también que Dios lo mantenga en santificación. Bien. Versículo 6. El salmista sabe que Dios lo está oyendo. Vamos al Salmo 86, 7. Salmo 86, 7 dice: en el día de mi angustia te llamaré, porque tú me respondes. Es una convicción basados en las promesas de Dios que Él escucha cuando nosotros oramos. Bueno, entonces basado en esa confianza, le ruega a Dios que deje ver su maravillosa misericordia a la vista de aquellos que se levantaron en su contra. Versículo 7. Volvamos al Salmo 17, 7. Muestra tus maravillosas misericordias, tú que salvas a los que se refugian a tu diestra. Qué hermoso, me encanta mucho esa línea, por eso quise volverla a decir. A propósito, cuando él habla de misericordia, el término misericordia tiene una diferencia, hermanos, con el término gracia. A la luz de este salmo, la misericordia se refiere a ese amor que Dios muestra a favor de aquellos que están bajo su pacto. En el antiguo pacto era así, la misericordia era lo que para nosotros es gracia especial, en el antiguo pacto. Bueno, dice la Biblia Pesita: haz a tu santo cosa maravillosa. Bien, sigamos adelante, versículo 8. El salmista compara la protección que da Dios a los que son suyos
como los párpados cuidan a las pupilas, como las aves cubren a sus polluelos bajo sus alas. Así cuida Dios a los que son suyos. El salmista está pensando en Deuteronomio 32:10. Anote esa cita. Eso evidencia que David era un rey que leía el libro de la ley de día y de noche. Deuteronomio 32:10. Pero también miremos, leamos el Salmo 36:7. Dice: cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia. Por eso los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas. Qué hermoso. Y notemos algo, versículo 9 del Salmo 17. La protección que brinda Dios no espera a que el enemigo haga daño, sino que está activa desde la sola vista del enemigo. Porque David dice: guárdame de la vista de los enemigos. Miremos un texto paralelo. Salmo 31:20. Dice: en lo secreto de tu presencia los esconderás de la conspiración del hombre, los pondrás en un tabernáculo cubierto de contención de lenguas. Bendito sea Jehová, porque ha hecho maravillosa su misericordia para conmigo en ciudad fortificada. Versículo 10 del Salmo 17. Dios sabe las intenciones del corazón de los perseguidores del salmista. Ellos buscan la vida de los que son del pueblo de Dios. Se dirigen a ellos con prepotencia, con arrogancia. Y es algo, hermanos, que lo vemos a lo largo de la Biblia, no solamente en la experiencia de David. El profeta y salmista Asaf pasó por algo similar. Miremos el Salmo 73:7. 73:7. Dice: los ojos se les saltan de gordura, logran con creces los antojos del corazón, se mofan y hablan con maldad de hacer violencia, hablan con altanería. Asaf describe a estos impíos de una manera muy similar a como David los está describiendo. Bien. En la Biblia de las Américas, estos enemigos son descritos como despojadores mortales. Y por otro lado, cuando dice que están cubiertos de grosura, da a entender que tienen una capa de grasa en su piel. Eso es una expresión en hebreo que pues para el lector moderno es difícil de captar, pero la idea es que son personas insensibles, son personas no piensan en las consecuencias de sus actos y que se ensañan contra David aunque tengan que hacer lo que tengan que hacer. Son personas, en pocas palabras, insensibles. Eso es lo que quiere decir. Salmo 17, versículo 11. Los pasos de esas personas van acompañados de una mirada presta para atacar. En la Biblia Pechita dice así, algo muy interesante: me habían elogiado, pero hoy me han rodeado. Entonces vemos, hermanos, otro poquito más de la descripción de esos enemigos. Son personas que tienen algo contra él, lo están acusando de algo que David no es culpable, pero eran personas que antes le tenían cierta estima o aparentaban tenérsela, pero ahora se levantan contra él como leones, va a decir ahorita más adelante. Bien, dice en el versículo 12, se parecen a un león que acecha ansioso por despedazar. Se esconden para atrapar a su presa. Miremos un paralelo de esta situación en el Salmo 10. Salmo 10:8. Dice: se sienta en acecho cerca de las aldeas. 10:8. En escondrijos mata al inocente. Sus ojos están acechando al desvalido. Acecha en oculto como el león desde su cueva. Acecha para arrebatar al pobre. Arrebata al pobre trayéndolo a su red. David ya había descrito
a esos individuos de la misma manera. La figura del león es una figura usada a lo largo de otros pasajes. En el Salmo 7 también se describen así a los enemigos. Entonces, hermanos, en este punto el salmista habla en plural, algo que no podemos pasar por alto. En el Salmo 17, en el versículo donde estamos, dice en el 11: han cercado nuestros pasos. Todo el tiempo en el Salmo 17 ha sido una oración individual, pero de repente empieza a hablar en plural. Es decir, David está incluyendo a su pueblo, porque hay hermanos en la fe de él que están pasando por situaciones similares. Bien, eso nos enseña, hermanos, que el santo reconoce que hay otros redimidos que están pasando por situaciones similares y entonces ora por ellos. Bueno, ahora para terminar vamos al tercer punto, versículos del 13 al 15. Confesión de seguridad. Finalmente el salmista pide a Yahvé que se levante, que venga al encuentro de esas personas y los derribe. Algo que no podemos pasar por alto, hermanos. ¿Quién era David? David siempre fue un guerrero. David fue el rey de Israel. David tenía en sí el poder de la espada, porque él tenía concentrado el poder judicial, el poder penal, civil. Todo eso estaba sobre él. Él podía ejercer justicia a su antojo. Pero él no usa el poder de su propia espada, versículo 13, sino que deja su caso en poder de la mano de Dios y de la espada de Dios. Para él esa es la verdadera salvación, la verdadera ayuda. Miremos un texto, Salmos 3:7. Dice: levántate, oh Yahvé, sálvame, Dios mío, porque tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla, los dientes de los perversos quebrantaste. Salmos 17:14. Sigue describiendo a esas personas. Son hombres malos, son hombres mundanos, gente que tiene su tesoro en esta vida, gente que tiene sus ojos puestos en las cosas banales, terrenales, así como la parábola del rico y Lázaro en Lucas 16. ¿Se acuerdan? El rico tuvo todas sus cosas y comodidades en esta vida, y Lázaro era una persona justa que estaba en la miseria absoluta. Lázaro, cuando muere, está en el seno de Abraham, mientras que el rico, que era impío y opresor de los santos, este hombre estaba en una llama de fuego, porque todas sus cosas vanas y terrenales se acabaron. Bien, versículo 15. Vemos que incluso personas impías como ese rico, o como muchas personas que no tienen a Cristo en su corazón y que viven una vida sin Dios, ellos también son beneficiados de la gracia común de Dios. Hasta sus hijos están saciados. Parece que tienen todo. Pero el salmista tiene su contentamiento y tiene su tesoro más allá de esta vida. Leamos el último versículo del Salmo 17. Dice: en cuanto a mí, ellos están contentos, felices y dichosos, llenos y gordos, con comida de sobra que le queda a los pequeñuelos. Pero en cuanto a mí, veré tu rostro en justicia. Para David, su tesoro está más allá de esta vida. Cuando abra sus ojos en la eternidad, despertará a la semejanza del Hijo de Dios y podrá contemplar la gloria de Dios Padre. Bien, miremos Salmos 16:11, que fue el salmo de la semana pasada. Dice: me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Amén. Bueno, hermanos, ya para terminar vamos a dar algunas aplicaciones. Este salmo nos recuerda que nuestro clamor
tiene un peso especial, permítanme la expresión, cuando hemos actuado con limpia conciencia, cuando tenemos un buen testimonio, cuando hemos actuado en rectitud y honestidad. Dios tiene en cuenta la integridad de sus hijos. Él examina y refina a los suyos. Él conoce las intenciones de nuestro corazón y pesa nuestras acciones. Por eso el apóstol Pedro, en un pasaje allá en 1 de Pedro 4:15 al 16, enseña que el cristiano debe andar en justicia aun cuando sea señalado como malhechor, que los impíos nos difaman mintiendo. No es verdad lo que dicen, Dios sabe, pero a veces es necesario sufrir difamación, chismes, murmuraciones y levantamientos como los que vivió el rey David. Anote esa cita también, Apocalipsis 22:4. Allí habla un poco más de que veremos la gloria de Dios en el rostro del Hijo. ¿Bien? Ahora, el inocente Hijo de Dios fue la persona más injustamente perseguida. Pero hermanos, esta oración del Salmo 17 tiene un tono imprecatorio muy fuerte. Pero Cristo absorbió toda la oposición de sus enemigos. Todo lo absorbió para que los cristianos hoy podamos orar el Salmo 17. Ahora, gracias por la justificación. Gracias a la justificación obtenida con la sangre de Cristo, por la fe en el nombre de Jesús, los creyentes podemos presentarnos a Dios justos. Y esa justicia será más evidente cuando Jesús regrese. Leamos 1 de Juan 3:2. Primera de Juan 3:2 dice: Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. ¿Qué decía el salmista? Estaré satisfecho cuando me levante a tu semejanza. Amén.